¿Considera usted óptimo el abasto de insumos médicos que usan para sus valoraciones y para la realización de sus necropsias? Hasta el momento no. Ha estado muy desabastecido, sobre todo en papelería y más en necropsia. ¿Cree usted que el problema de la carencia de insumos se debe al mal manejo del presupuesto o a una mala distribución de los insumos? Ambos, porque insumos muchas veces han dicho que hay, pero no lo quieren proporcionar por no volver por no seguir abasteciendo y gastarse el presupuesto. En su turno, ¿tienen ustedes asignada a una persona que se encargue de verificar que cuenten con los insumos necesarios para cubrir las actividades que realizan durante el turno? No. ¿Cada cuánto les surten insumos o cada cuánto los solicitan ustedes? Cuando estamos a punto de acabarse, ya sea una semana, 3 días, depende del trabajo y de la cantidad de insumos que ocupemos. De todos los materiales que se usan para las actividades que realizan en el CEMEFO, ¿cuáles son los más carentes? El material para necrocirugía, guantes, batas, bisturí, cubrebocas, etc. ¿Tiene usted conocimiento quién es el responsable de la compra o la asignación de los insumos que les otorgan? No. Cuando carecen de algún insumo para sus actividades, ¿a quién recurren para que les dé una pronta solución? Al coordinador médico y él nos envía directamente con el secretario de la dirección. Bueno, ya ahí contestó la siguiente pregunta, que es ¿qué tipo de solución les brinda esta persona? Okay. Como responsables médicos del turno, ¿han hecho algún escrito solicitando una solución a sus carencias? ¿Considera usted importante que al iniciar la jornada laboral, una de las primeras actividades por parte del equipo médico que conforma el turno sea la verificación de que se encuentren con los insumos mínimos para realizar sus actividades? Sí, ya que por eso se nota un jefe de guardia que es el que se debería encargar de verificar que la guardia no carezca de los elementos suficientes para realizar el trabajo. Propondría en general para solucionar el problema de la carencia de los insumos. Que hay un responsable y una bodega de insumos y un responsable que nos esté proporcionando el material. ¿Considera usted que el abasto actualmente que tienen de insumos para sus actividades diarias es el adecuado o el óptimo? No. ¿Cree usted que el problema del desabasto y la carencia de insumos se debe a un mal manejo del presupuesto o que hay una mala distribución de los insumos? Los dos. En su turno, ¿ustedes tienen asignada a alguna persona que se encargue de verificar que cuenten con los insumos mínimos para cubrir sus necesidades durante la guardia? No, cada quien es responsable. ¿Cada cuánto les surten de insumos o cada cuánto solicitan ustedes que les surtan los insumos? Cada 15 días. De todos los materiales con los que trabajan ustedes día a día, ¿cuáles son los más carentes? Las pijamas quirúrgicas y los guantes quirúrgicos. Cuando carecen de insumos, ¿a quién recurren para que les dé una solución? Al coordinador médico. ¿Qué tipo de solución les brinda esta persona? Checa si en su oficina tiene material. En caso de no tener, nos manda con el director. ¿Conoce usted o tiene conocimiento de quién es el responsable de la compra o la asignación de los insumos? El director de periciales. Como responsables, los médicos que están en su turno, ¿consideran ustedes que es importante que una de las primeras actividades que deben realizar al ingresar a la guardia es verificar que cuenten con los insumos mínimos para cubrir sus necesidades? Sí. ¿Ustedes como médicos han elaborado algún escrito solicitando a las autoridades que se les dé una solución a la carencia de insumos? No. ¿Qué propondría usted como una solución para el problema de la carencia de insumos? Separar del director de periciales de dirección de forense, que el director de forense se haga cargo del presupuesto y de la compra de los materiales completamente. ¿Considera usted óptimo el abasto de los insumos médicos que usan para sus valoraciones y para la realización de las necropsias? No, hay carencias de materiales, sobre todo para la realización de necropsias y para la exploración de exámenes ginecológicos y proctológicos.
¿Cree usted que el problema de la carencia de insumos se deba a un mal manejo del presupuesto o a una mala distribución de los insumos? A una mala distribución de los insumos, porque ya existe un presupuesto para el servicio médico forense. El problema es que no se ve reflejada la distribución en la dirección. En su turno tienen ustedes asignada a una persona que se encargue de verificar que cuenten con los insumos necesarios para cubrir sus necesidades. Sí, cada guardia cuenta con un jefe de guardia y un coordinador. Ellos son los encargados de ver qué materiales se necesitan para la guardia. ¿Cada cuánto les surten insumos o cada cuánto solicitan ustedes los mismos? Lo solicitamos cada vez que se acaba el material. Comúnmente cuando se abastece es cada 15 días, pero hoy en día ya tenemos meses sin material para trabajar. De todos los materiales que se usan para las actividades que realizan en el CEMEFO, ¿cuáles son los más carentes? Los más carentes son los trajes Tylex, los blancos para trabajar con cuerpos putrefactos. Nos hacen falta guantes, los guantes los que se utilizan en ortopedia, que son gruesos, porque nos mandan guantes de exploración que son los que se rompen al momento de hacer una necropsia. Hay carencia también de hisopos para la exploración ginecológica y proctológica. ¿Tiene usted conocimiento de quién es el responsable de la compra o la asignación de los insumos que se les otorgan? Desconozco la persona. Cuando carecen de insumos necesarios para sus actividades, ¿a quién recurren para que les dé una pronta solución? Recurrimos a nuestro director, al director del Servicio Médico Forense. ¿Qué solución les brinda esta persona? A veces ninguna. A veces nos responde de que no hay material y tenemos que trabajar con lo que tengamos. Como responsables médicos del turno, ¿han hecho algún escrito solicitando una solución a sus carencias? Sí, se han realizado oficios. ¿Considera usted importante que al iniciar la jornada laboral, una de las primeras actividades por parte del equipo médico que conforman la guardia sea la verificación de que cuenten con los insumos mínimos para realizar sus actividades? Es correcto. Y en general, ¿qué propondría como una solución para evitar la carencia de los insumos? Propondría que el director tenga la libertad de contar de solicitar el material que se requiere para el servicio médico forense, que él sea el que vea la compra, la adquisición y la distribución de los materiales. Ahorita con el doctor Miguel Ángel Zurita Castillo, es el director de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Doctor, buenos días. Como usted sabe, la carencia de insumos médicos no es un problema exclusivo del Estado de Tabasco. Es algo que se presenta en diversas fiscalías y en diversos CEMEFOs a lo largo del territorio nacional. Asimismo, se ha documentado en países de Latinoamérica la misma situación. Entonces, el presente estudio es para tratar de identificar cuáles son los puntos en común o qué es lo que se puede mejorar en el CEMEFO de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. ¿Considera usted óptimo el abasto de los insumos médicos que se usan para las valoraciones y para la realización de las necropsias? Tanto así como óptimo, quizás la realidad no, pero sí suficiente. Contestando a nivel mundial de Latinoamérica y nacional, debemos hacer una historia, unos antecedentes de que la medicina forense es una de las ciencias que han tenido auge en la época moderna, pero bastante, ¿verdad? Donde hemos metido mucho la medicina forense, la medicina científica, y todo esto va haciendo que los insumos que son suficientes ahorita, en el transcurso de unos meses o un año, ya son insuficientes, porque se va avanzando, ¿verdad? Vamos especializando más la medicina forense, vamos introduciendo, ¿verdad? Otras especialidades como traumatología forense, odontología forense, ginecología forense, entre otras, ¿no? Entonces, lo que yo pido este año de insumo para cubrir estas necesidades en los 6 meses al año, ya hay otras especialidades que ya me solicitan a mí equipo médico, abastecimiento, y ya se me hizo insuficiente lo que ya me dieron. Entonces tenemos que ir
poco a poco, ¿verdad? Solicitando de acuerdo a las demandas que vamos teniendo. ¿Cree usted que el problema de la carencia de insumos se deba a un mal manejo del presupuesto o a una mala distribución de los insumos? Más bien no creo que sea un mal manejo de los insumos o insuficiencia. Más bien creo yo que tenemos que generalizar en el mundo entero y sobre todo en México, ya hablando de aquí en Tabasco, de que ya estamos en una época completamente distinta, donde ya no manejamos nada más un occiso, una persona inerte o un fallecido, un muerto, como decimos, sino que ya, por ejemplo, el día de hoy que estamos platicando, tenemos una carga de 8 o 10 personas fallecidas. Entonces, en un tiempo atrás, ¿verdad?, hablábamos de 1, y si hablábamos de 2 era mucho, pero ahorita tenemos 8 y 10 y mira qué horas son de la mañana y todavía esperamos el resto del día y de la noche. Entonces, por más insumos que nos den, pues no podemos calificar cuánto podemos tener, ¿verdad? Ese es el problema mayor. Entonces, ¿usted considera que la actual carencia que se está presentando de los insumos se debe en gran medida a la gran demanda que está teniendo? Sí, exactamente, Okay. que no estaba contemplada en otras épocas. Okay. Dentro del CEMEFO existe una persona que se encargue de verificar en los diferentes turnos que los médicos tengan lo necesario para cubrir sus necesidades. Tenemos coordinadores médicos, ¿verdad?, en los diferentes turnos, diurno, ¿verdad?, vespertino, en las guardias, en las noches, ¿verdad?, días de sábados y domingos, días festivos. Actualmente, ¿cada cuánto están surtiéndole insumos a los médicos? Últimamente por razones de necesidad, ¿verdad? Como tal, sería lo adecuado entregarle a cada uno un paquete, ¿verdad?, espléndido, suficiente de material, ¿verdad? Pero debido a estas grandes demandas y de utilización de materiales, lo que hacemos es que por razones de necesidad, está el occiso, ya se presentan ellos con su coordinador, ya él le proporciona el material, ¿verdad?, que pues uno quisiese que fuera lo más sofisticado y lo más suficiente, pero pues la verdad le vamos a tener que dar lo que tenemos de utilidad para eso, ¿verdad? ¿Considera usted que igual parte del desabasto que tienen los médicos en el CEMEFO de aquí del estado de Tabasco se deba a la medida de que la bodega donde están los insumos no está directamente contigua a los consultorios, sino que los médicos se tienen que desplazar y subir aquí a un primer piso para solicitarlos? O sea, el caminar, el desplazarse de sus consultorios quizás haga que los médicos no acudan a solicitar en tiempo y forma los insumos. Desafortunadamente tenemos que hablar lo real. En un tiempo se les estuvo otorgando cierta cantidad de material a cada uno, y no solo al médico, sino a mi personal de camilleros, de ambulancias, ¿verdad? Desafortunadamente, en una experiencia muy personal, cuando yo hago esta actitud, me quedo sin materiales. ¿Por qué? Porque la educación muchas veces tiene que ver con todo en la vida. Entonces, si yo necesito un par de guantes para hacer una necropsia, viene por ejemplo cierta persona que necesita ese guante, pero no se lleva un guante, se lleva 10. Y usa 1, usa 2, pero ya tienen 8 en reserva. Pero viene otro occiso y viene la misma persona y se lleva otros 8 o 10. Entonces, tenemos que tomar medidas. De hecho, yo en lo personal he optado por platicar con mi personal médico y de camilleros para ponerles como un tipo de vitrina con un control de un candadito, para que se vayan pasando esa llave de esa vitrina de acuerdo a las coordinaciones, a los turnos, y que vayan, ¿verdad?, tomando el material que sea necesario para realizar los trabajos. Yo creo
que tenemos que asentar y hacer esas actitudes para evitar, ¿verdad? Porque no podemos decir que no nos faltan, porque a mí me consta que me fue suficiente mi material, pero yo le otorgaba el beneficio a todo mi personal de materiales, pero yo empecé a notar todo lo que estoy comentando, y cuando realmente vienen, por ejemplo, de otros municipios mis médicos y me dicen, doctor, necesito esto, y voy a mi almacén y ya no encuentro nada, entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Tenemos que organizar esto de una manera en que tengamos un poco para todos, ¿no? Entonces estamos teniendo una actitud de acaparamiento de parte del mismo personal, y eso pues no me agrada, porque pues como directivo de aquí yo lo que quiero es organizar de una manera más honesta, ¿no? Y los insumos. Okay. ¿Considera usted que igual parte de que a veces no haya los insumos necesarios o que se retrase la adquisición de los insumos se deba a que la dirección no ejerce la compra directa, sino que encima de usted todavía hay un director general de servicios periciales, el cual también tenga que autorizar la compra o el flujo del recurso? Sí, normalmente nosotros, como todo funcionario, tenemos nuestros jefes inmediatos. La Dirección de los Servicios Médicos Forenses, la cual les represento, la Dirección de Servicios Periciales, dos direcciones que dependen de una dirección general. Esa dirección general es pues nuestro jefe, y él, en el caso de medicina forense, él ya detectó lo que ya le había comentado, el desorden que ha existido. Entonces, actualmente, él nos proporciona el material, ¿verdad? Los insumos, pero de acuerdo a cómo va considerándose, ¿verdad? Por tratar de organizar. Lo óptimo sería, ¿verdad? Lo óptimo sería que de forma independiente yo manejase, ¿verdad? Todos mis insumos, ¿verdad? Pero yo en este caso, pues, es razonable la actitud de mi dirección general, porque pues ya detectaron de la forma en que se había estado manejando el desorden de los insumos. Esa es la verdad. Bueno, ya para concluir, pues me ha estado comentando algunas propuestas que tiene, y en una propuesta general, ¿cómo consideraría usted llegar a una optimización de los recursos? Sí, normalmente solicitar y actualizar, como ya habíamos comentado, de acuerdo al trabajo demanda. Más trabajo, más demanda de materiales, y actualizar el material que vamos a utilizar. Pero esto lo tenemos que hacer con toda la honestidad, vuelvo a repetir, porque el material nos llega. Pero si nosotros, es como un ejemplo, si nosotros tenemos combustible y no lo usamos para que realmente el uso del combustible, que se nos va a agotar rápido y tenemos que echarle de nuevo, entonces es un gasto que no está organizado. Entonces lo mismo pasa con el material. Si alguien que me va a usar un par de guantes me usa uno y se lleva 8 o 10, y así me lo hacen todos, y entonces al rato no tengo material, y es lo que ha estado pasando. Entonces lo que queremos es organizar con mis coordinadores médicos el proyecto que tengo de vitrinalizar todos los materiales, ¿verdad? Que si ya mi médico sale de su guardia y se le entrega a la guardia entrante la llave, para que en caso de que haya necesidad de trabajar, abra la vitrina y utilice su material. Que no, gracias a Dios, no hubo ningún fallecido, y ojalá siempre sea así, pues no se abren todo el día. Y tenemos conservado nuestro material. Yo creo que sería una de las partes que nos podrían mejorar, ¿verdad? El tener siempre nuestro material en el momento que se requiera. Es una de las medidas. Hay otras medidas, como son hacer independiente, ¿verdad? De que yo reciba lo mío, ¿verdad? Pero yo ahí sí no podría, porque pues como dependo de una dirección general, eso ya lo va a decidir el director general, de decir, director, este es tu material para tu CEMEFO, organízalo tú. Pero eso sí, ya tendríamos que generar otras gestiones, ¿verdad? ¿Considera usted necesario solicitar para el próximo año, el ejercicio del próximo año, mayor presupuesto para el CEMEFO?
A mí me preocupan muchas cosas aquí en el CEMEFO y muchas de ellas han estado resueltas. Una de ellas es la gran limpieza que le hemos estado dando desde banquetas y bueno, me consta, doctor, que hemos estado como Sketcher desmanchando mucha suciedad en las paredes y bueno, pero normalmente lo que más nos preocupa del CEMEFO es, retomando su pregunta, ¿verdad?, que tengamos armonía, que tengamos una comunicación profesional entre todos los médicos, que nos veamos como personas realmente dignas de nuestra profesión médica. Desde que yo llegué, desde el primer día que me hicieron el honor de darme mi nombramiento, yo he pugnado por nuestra dignidad médica, porque es una profesión que, aunque tratamos un ser que estuvo en un tiempo vivo y ya está muerto, sigue siendo una persona que merece respeto, aunque esté fallecida, ¿verdad?, aunque esté putrefacta. Nosotros tenemos que dignificarnos en el trato hacia los familiares, al mismo individuo fallecido, hacia nosotros mismos. Entonces esto es lo que más me preocupa, esa relación que siento yo en un tiempo ya perdida, ahora la siento más cercana, siento la calidez de ustedes como médicos, la siento muy bien. Yo le he pedido a Dios, porque soy evangélico y hago oraciones, perdóname que yo te lo diga, y le pido a Dios que me dé esa sabiduría para que todo mi equipo médico lleguemos a estar, y parece ser que vamos poco a poco marchando en ese tenor, ¿verdad? Entonces es la mayor preocupación. Lo otro sería organizarnos, cómo vamos a organizar nuestros insumos, cómo vamos a hacer ciertos trabajos, porque te repito, la profesionalización de los servicios médicos forenses es la mayor preocupación que tiene mi fiscal principal, ¿eh? Ya nos proporcionó un equipo de rayos X digitálico de alto nivel para buscar ojivas con nuestros baleados, genética forense. Bueno, ya nos proporcionó 6 cavas nuevas para los municipios, y esa es su mayor preocupación, que lo profesional, lo científico esté dentro del CEMEFO. Entonces, doctor, pues yo le agradezco su entrevista. No, al contrario, yo le agradezco a usted tiempo. Y por su paciencia, ¿no? Y ojalá y esto le sirva de material para utilidad.